Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de aula virtual del módulo de Química 1. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de alótropos e hibridación y teoría de enlace de valencia. Y bueno, en ese sentido me voy a permitir presentar la información. Como les comentaba, el tema del día de hoy se llama alótropos e hibridación, teoría de enlace de valencia. Vamos a ver la definición de qué es un alótropo. Y bueno, un alótropo son aquellos elementos en la naturaleza que presentan el mismo estado de agregación, pero sus propiedades físicas y químicas son diferentes. Un ejemplo de ello es el elemento carbono, que a temperatura ambiente es sólido y se puede presentar en diferentes formas amorfas o cristalinas como el diamante o el grafito. Y aquí podemos apreciar en la imagen pues las diferentes formas en las que se encuentra el elemento carbono en la naturaleza a temperatura ambiente. Uno de ellos pues es el diamante y también, como bien mencionábamos, el grafito. Vamos a conocer también qué es la hibridación. La hibridación es la combinación de orbitales puros para formar orbitales híbridos, listos para formar enlaces covalentes que se da entre elementos no metálicos y se lleva a cabo en tres estados: basal, excitado e híbrido. El estado basal se refiere a aquellos electrones del átomo que se encuentran distribuidos de forma natural, mientras que el estado excitado son los electrones que se encuentran en los orbitales puros, ganan energía para que ocurra la combinación. Por otro lado, el estado híbrido, se combinan los orbitales formando orbitales híbridos, listos para formar enlaces covalentes. Y es que recordemos que los orbitales son S, P, D y F. Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de la distribución de los electrones en los diferentes estados. Por ejemplo, los electrones del átomo se encuentran distribuidos de forma normal en el estado basal y lo podemos apreciar en la siguiente imagen. En la configuración electrónica del elemento magnesio, que al final, en la última configuración electrónica, termina en 3s con 2 electrones. Y bueno, podemos ver en este caso cómo los electrones están distribuidos de forma normal. O sea, los 2 electrones ocupan un orbital s y bueno, hay un electrón con giro positivo y un electrón con giro negativo. Mientras, cuando se habla de un estado excitado, bueno, nos mencionan que los electrones que se encuentran en los orbitales puros ganan energía para que ocurra la combinación. Y aquí en este caso podemos ver el ejemplo del elemento magnesio, que cuando está en un estado excitado, un electrón del orbital S, pues bueno, va a ganar energía para combinarse con un electrón de otro orbital. Aquí estamos viendo el ejemplo de un orbital P, pero bueno, ya es otro orbital. Y también vemos que en el estado híbrido se combinan los orbitales formando orbitales híbridos, y aquí vamos a ver ya la referencia que hace a que se van a combinar dos orbitales puros. Un orbital S es un orbital puro y un orbital P es un orbital puro. Cuando ambos se combinan, ya es un orbital híbrido. Entonces aquí podemos apreciar que al momento de que se combina un electrón del orbital S con un electrón del orbital P, pues bueno, ocurre un estado híbrido. Podemos mencionar que, pues bueno, estos orbitales pueden estar tanto en diferente elemento. En este caso vamos a ver el elemento magnesio y pues bueno, que puede combinarse con otro átomo, en este caso de orbital que tenga el orbital P. Cuando ya hay un estado pues híbrido, es cuando ya se combina un orbital con otro orbital, y aquí podemos apreciar el orbital S con el orbital P.
También es importante conocer la teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia establece que los electrones en una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales. En otras palabras, los átomos, al formar parte de un enlace covalente, comparten una región del orbital del electrón de valencia que forma el enlace. Y bueno, aquí vamos a tener un ejemplo, pues, de cómo átomos de hidrógeno van a estar compartiendo un electrón cada uno de ellos y de esa manera poder estar formando un enlace covalente. Es decir, aquí nosotros vemos dos átomos de hidrógeno y bueno, recordemos que cada átomo de hidrógeno tiene solamente un electrón. Entonces, al tener un electrón, pues tiene un nivel de energía. Y en este caso, la configuración electrónica para un átomo de hidrógeno es 1s1. ¿Qué significa esto? Que solamente tiene un nivel de energía, tiene un orbital S y solamente tiene un electrón. Entonces, cuando un átomo de hidrógeno anda libre y se encuentra con otro átomo de hidrógeno que de igual manera tiene las mismas características, es decir, un nivel de energía, un orbital S con un electrón, pues bueno, van a unirse estos electrones y van a formar un enlace covalente. Entonces, aquí podemos apreciar en la imagen cómo los dos átomos de hidrógeno se unen mediante el electrón que los caracteriza o el electrón que tienen cada uno de ellos y se van a unir para formar un tipo de enlace, que este es el enlace covalente, es decir, van a estar compartiendo un electrón en el mismo orbital, en el orbital S, que es el orbital que el hidrógeno tiene. Entonces, esto es un ejemplo claro de un tipo de enlace covalente. Y de esta manera se lleva a cabo para que el átomo de hidrógeno pueda permanecer sin reaccionar en el medio ambiente. Bueno, vamos a revisar la actividad para este tema. La actividad para este tema es la siguiente. Van a llenar el cuadro de acuerdo a la información que se solicita. Por ejemplo, aquí vamos a ver que el tema de alótropos, de hibridación y de teoría de valencia, van a poner una descripción, qué significa cada uno de ellos y un ejemplo. Esta actividad va a estar apareciendo en el transcurso de la tarde, en su flujo de actividades. Y bueno, cualquier duda pueden comentar en la asignación de esta actividad y les estaré dando respuesta. Les agradezco mucho la atención y les deseo una excelente tarde.